el día de hoy nos corresponde considerar estos textos que le hemos dado lectura y que tratan sobre la intercesión de Jesús por sus discípulos. Esta oración, que es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, ya la hemos hablado un poco sobre ella, está dividida en tres partes. La primera parte considera o trata sobre la oración de Jesús por sí mismo. Después Jesús ora por sus discípulos y en tercer lugar, después Jesús hace una oración por aquellos que aún han de creer en el Evangelio. Obviamente que por el tiempo y por las limitaciones de nosotros, creo que ninguno de nosotros sería capaz de exponer con detalle todo lo que nosotros, todas las verdades que encontramos en este texto, que son profundas. Sin embargo, algunas de ellas nosotros vamos a poder considerar en el día de hoy y, si el Señor lo permite, en los próximos domingos y semanas iremos avanzando un poco más. Lo primero que nos llama la atención cuando Jesús, en el versículo 9, es cuando Jesús dice, le ruega a su Padre en oración, dice, yo ruego por ellos. Ellos aquí son sus discípulos. Ellos aquí son los que estaban allí, los que iban a creer durante el ministerio de Jesús, y también incluye en ellos a todos los discípulos que iban a creer a través de la historia de la redención. Jesús aquí intercede por sus discípulos. Y él es categórico porque dice claramente, no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, yo ruego, sino que ruego por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, Jesús se reporta a lo que nosotros conocemos en teología como el pacto de redención, donde en la eternidad Dios, el Padre, le dio un pueblo a su Hijo. Y su Hijo se compromete a redimir a este pueblo. Y en la redención final, devolver este pueblo redimido a su Padre celestial. Por eso es que Jesús utiliza este lenguaje, los que tú me diste, porque eran tuyos. O sea, haciendo una referencia al decreto eterno que ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Jesús entonces es claro y en específico en hacer la división en la humanidad entre los que son, en este caso, discípulos y en los que no son y nunca van a ser discípulos. Y él ora, intercede por sus discípulos, por sus hijos, por sus hermanos en la fe. Y esto nos muestra, en primer lugar, el gran interés que nuestro Señor tiene por los suyos. Probablemente nosotros a veces no nos damos cuenta, pero Jesús, yo no puedo utilizar la palabra preocupación, que Jesús tiene una gran preocupación por nosotros, porque esa palabra preocupación no cabe en el ser divino. Dios no se preocupa con nada. Dios no tiene preocupaciones. Dios tiene un plan. Y ese plan se va a ejecutar, sí o sí. Con toda la oposición del diablo y del infierno, Dios va a ejecutar su plan. Lo mismo Jesús no tiene preocupaciones. No podemos decir aquí Jesús muestra la preocupación por sus discípulos. No, Jesús muestra aquí su gran interés por los suyos, por cada soldado suyo, por cada uno que ha de creer en su nombre. Nuestro Señor aquí intercede por los que estaban allí e intercede por nosotros. Y también intercede, como vamos a ver más adelante, por aquellos que han de creer en el Señor. No hay nada más glorioso cuando alguien nos dice, o una vez dice, hermano, estoy orando por usted. Estoy orando. Y nosotros siempre decimos, gracias.
es una bendición que alguien esté orando por mí. Pero aquí se nos informa también que nuestro sumo sacerdote, él está intercediendo ante el Padre por todos nosotros. Por varias razones, las cuales iremos a considerar en esta tarde. ¿Sabía usted que la máxima demostración de amor cristiano, la máxima demostración de amor cristiano que nosotros podemos ofrecerle a una persona es cuando nosotros oramos por ella? Lo mejor que nosotros podemos hacer, a veces ni siquiera es dar una ayuda económica o tener algún tipo de comunión o algún tipo de amistad con esta persona. La máxima bendición, la máxima gloria que nosotros podemos manifestar en beneficio de alguna persona es orar por ella, interceder por ella. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que la oración del justo puede mucho, muchísimo. Y Jesús sabe cuál es el poder que tiene su oración. Incluso en el discipulado conversábamos el jueves pasado que cuando Jesús oró en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue una oración. Y lo más probable es que esa oración obviamente va a ser respondida por su Padre. Y algunos incluso que ejecutaron al Hijo de Dios, algún día ellos estén en la presencia de Dios como hermanos nuestros. La oración tiene un gran poder. Y no hay nada mejor que nosotros podamos hacer por una persona o por un hijo que orar por ella. Dice la historia que en Escocia la reina María, así dice la historia, que la reina María le temía más a las oraciones de John Knox que al ejército enemigo. Ella le temía muchísimo a las oraciones de John Knox, el padre de la iglesia presbiteriana, o uno de los padres, porque sabía que el hombre era poderoso. Si usted conoce, por ejemplo, ha leído la historia de George Miller, son más de 1000 oraciones que Dios le respondió. Ahora, ¿será que nosotros estamos conscientes? ¿Será que nosotros estamos conscientes del poder de la oración? ¿Será que nosotros como cristianos realmente tenemos conciencia de la gran importancia que tiene para nosotros y para los demás y para la iglesia la práctica de la oración? Más probable que no, porque si no, oraríamos más. Los discípulos sabían que Jesús era un hombre de oración y ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque es en esa oración donde se ve nuestro real cristianismo. Nuestro cristianismo puede incluso tener características de una vida religiosa cuando la gente nos ve en actividades. Pero lo que nosotros somos, lo que nosotros pesamos realmente es cuando estamos a solas con Dios. Y está de más decirlo, que hemos dicho eso varias veces, que una persona, aunque tenga una doctrina que está correcta, pero si esta persona no tiene hambre, no tiene sed por estar a solas con Dios, no es cristiana. Usted puede ser todo, puede ser teólogo, puede ser un pastor, un misionero, fundador de iglesia, las puede tener todas en el currículum y en su pedigrí. Pero si usted no está a solas con Dios, no eres cristiano. Los cristianos se caracterizan porque ellos oran. Y la oración no es solo un medio de gracia, no es solo un ejercicio para nuestra alma espiritual. La oración para nosotros es una necesidad. No podemos estar sin orar.
nuestra alma se seca. Nuestra alma no funciona si nosotros no estamos en comunión con el Señor. Esta oración que Jesús hace, la hace por sus discípulos, por sus escogidos. Él no ora por la paz mundial. No ora para que haya paz en el mundo. Incluso Él dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer guerra, espada, división. Para eso yo vine a este mundo. Y Él no ora por el mundo, como si un día el mundo fuese o llegase a ser cristianizado, o el mundo un día va a ser convertido. Eso nosotros nunca lo vamos a ver. Nunca. El mundo en su totalidad nunca va a ser convertido. Esperamos que el Evangelio pueda avanzar para que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Pero Jesús ora solamente por sus discípulos, por los suyos. Su oración está intrínsecamente conectada al decreto eterno de Dios. ¿Y por qué? Porque el decreto eterno de Dios es conocido de Él, pero no de nosotros. Por ejemplo, Jesús no ora por el mundo. ¿Nosotros oramos por el mundo? ¿Oramos o no? ¿Y debemos orar por el mundo? ¿Se nos manda? Sí. Porque nosotros no sabemos quiénes son los predestinados. Nosotros no decimos, no voy a orar solo por la María y la Juana, porque ellas son elegidas de Dios. Nosotros no tenemos ese poder. Por eso es que nosotros intercedemos por todos. Y alguien podría decir, pastor, pero ¿de qué vale orar por mi hijo y si él no es predestinado? Ese no es tema suyo. Usted no tiene que meterse en eso. No tiene que meterse en aquello. Usted tiene que orar porque usted no conoce el decreto. Pero el dueño del decreto obviamente lo conoce. Y como él sabe quién es quién, dice, yo oro solo por los que me diste, porque son tuyos. Nosotros oramos por nuestros hijos, nuestros vecinos, oramos por nuestras autoridades, porque nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Y además que nuestras oraciones también son un medio por la cual Dios opera para atraer a los pecadores. Es un misterio. Por un lado, nuestra responsabilidad en estar orando a Dios por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestra patria. Por otro lado también, paralelo a esto, está la soberanía de Dios y el decreto de Dios. Esta oración, por lo mismo, está unida al decreto y por lo mismo es perfecta. Es una oración perfecta. Y por eso, hermanos, es que nosotros ya no sabemos, nos cuesta orar, no sabemos orar, porque el propio apóstol Pablo dice, nosotros no sabemos orar como conviene, como es correcto. Por eso rogamos que el Espíritu de Dios nos ayude. Y debemos exponer todo en oración, todas nuestras necesidades, todos nuestros sentimientos, todos nuestros anhelos. Debemos ponerlos todos delante de Dios, pero abajo coloque siempre, yo puedo estar equivocado. Así que hágase tu santísima voluntad. ¿Cómo saber cuando me dicen, ore por un enfermo? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios sanarlo o no? Si está en el decreto de Dios sanarlo o no, o llevárselo. No sabemos. No sabemos. Pero nosotros podemos decir, Señor, restáurale la salud, restáurale la vida a esta persona. Pero tú ves más allá que yo. Y yo puedo estar equivocado. Señor, que se haga tu santísima voluntad. Además que debemos tener cuidado, porque tampoco podemos refugiarnos atrás del decreto, porque lo único que estamos haciendo a veces con aquello, no que se haga la voluntad del Señor, es mostrarnos que tampoco tenemos fe. Entonces, como no tengo fe, que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Así, ¿ah? Y ya estamos orando por un enfermo, y ya estamos midiendo el tamaño para ir a comprar el ataúd. No sé si va a morir. Sí. Bueno, ¿y va a morir por qué? No sé, que se haga la voluntad del Señor, nada más. Porque también encontramos en la Biblia casos de personas que oraron
y Dios respondió la oración. No es orar por orar. Si no tenemos discernimiento, hágase tu santísima voluntad. En esta parte de este texto nosotros vemos por quiénes Jesús ora. ¿Por quiénes Él ora? Ora por los suyos. ¿Qué líder tenemos nosotros? Que no es olvidadizo, que no deja ningún soldado de batalla en el campo herido, en el campo de batalla. Él se acuerda de todos y a todos conoce por su nombre y por ellos Él intercede. Hemos pasado por momentos que a veces decimos, no tengo más fuerzas, no sé si puedo seguir, no sé. Pero de repente viene un viento, de repente viene una alabanza, una predicación, una conversación con un piadoso y nuevamente estamos agarrando vuelo y seguimos adelante. Eso es producto de la intercesión de Jesús por nosotros. Y el libro de Hebreos nos recuerda que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que él, de hecho, positivamente hablando, se compadece de nosotros. Se compadece de nuestras necesidades. Porque él sabe que somos polvo. Él sabe que nosotros somos débiles. Y él está constantemente ante el Padre intercediendo por nosotros. Un día Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedirte para zarandearte como quien zarandea el trigo, un sacudón, pero de aquellos. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, una vez restaurado, confirma a los hermanos. Jesús ora por mí, Jesús ora por nosotros. Por eso Él dice, yo ruego por ellos. Ellos somos los que hemos creído en el Señor. Entonces en estos textos vemos el gran interés que Jesús tiene por sus discípulos. Y aquí vemos por quiénes Él ora. A seguir veremos qué pide el Maestro por los que está intercediendo. Él dice, ya no estoy en el mundo, versículo 11, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí vemos que Jesús ora por nosotros. Él menciona dos oraciones aquí. Primero, que nosotros seamos guardados. Que nosotros seamos guardados del mundo. Y esta oración, guárdalos en tu nombre para que sean uno. O sea, Jesús pide que nosotros seamos guardados y para que vivamos en unidad. Que a nosotros se nos debiliten las fuerzas por las peleas y que nosotros podamos vivir unidos. En otras palabras, Jesús aquí ora para que el pecado, que es nuestro mayor problema, que nuestro problema no es económico, nuestro problema no es cultural, nuestro problema no es falta de talento, no es falta de salud. Nuestro problema es el pecado. El pecado es aquella mancha que todos los días por la mañana nos petrifica el corazón, que nos indispone para buscar a Dios. En nuestra carne hay una resistencia muy fuerte
hacia las cosas de Dios, así como hay una inclinación natural por el entretenimiento. Hay una inclinación natural por las cosas que nos distraen, por las cosas incluso por cosas pecaminosas, como que ellas se adhieren a nuestra alma, pero las cosas puramente espirituales, hay una adversidad en nosotros, hay una indisposición. Eso es el poder del pecado. Cuando Jesús dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, Jesús está orando para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Porque el pecado tiene el poder de dividir. El pecado, siempre cuando el pecado está libre en el ser humano, el pecado hace que el hombre viva en conflicto. El pecado altera el orden, el pecado divide, el pecado destruye, el pecado separa. Finalmente el pecado mata a un ser humano. Nosotros hemos visto toda esta semana y la semana anterior lo que ha pasado en este gobierno, el poder del pecado, lo que hace el pecado, la hecatombe que produce el pecado. Cuando se pensaba de que todo estaba normal, de repente, ¡paf!, una bomba. Eso produce el pecado. Pero el pecado no solamente él gobierna a los incrédulos, el pecado también está presente en los cristianos. Y si nosotros no le damos el debido tratamiento, el pecado puede dominarnos. El pecado se puede enseñorear de nosotros. El pecado puede gobernar. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, que no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque si hay un descuido de nuestra parte de salir del paraguas de la protección de Dios, nosotros nos veremos enfrentados a todas las consecuencias del pecado, que son catastróficas, que son terribles. Y él entonces dice, Señor, guárdalos. Padre, guárdalos para que sean uno. Porque él sabe que el pecado destruye, divide. Los propios discípulos antes de esto estaban entre ellos, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Esa mentalidad mundana, carnal. ¿Quién? Llegó la madre de Juan y Jacob, llegó ella y se acercó al maestro y con los dos hijos en las manos, como dos niños chicos, le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Señor, que este aquí y este hijo mío se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Jesús, en otras palabras, la hizo corta, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado. ¿Pueden beber de la copa que yo? Sí, podemos. Ya, bautizados pueden. Y beber de la copa, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, eso es una autoridad exclusiva de Dios. Los discípulos disputando entre ellos. Imagínense nosotros, que ni siquiera le llegamos a los tobillos. Él ora que seamos guardados para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Hermanos, si puede escribir esto, escríbalo y téngalo bien presente. No hay un pecado tan abominable a los ojos de Dios como la división de una iglesia. No hay un pecado tan terrible, tan detestable, tan odioso, abominable a los ojos de Dios como la división de una iglesia. La matemática divina siempre suma y multiplica. Lo vemos en el libro de Hechos. La matemática divina siempre suma, multiplica, pero la matemática del diablo solo resta y divide. De tal manera, cuando hay una división
provocada por ambiciones carnales, personales. La persona se está colocando voluntariamente bajo la ira de Dios. Judas nos recuerda, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Entiéndase sensuales aquí por aquellos que son gobernados por los sentimientos, por las emociones, no que alguien sea sexy. ¿Ya? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los que no tienen al Espíritu provocan divisiones. Dividen al cuerpo de Cristo. Y esto es porque el pecado se enseñorea de ellos. Y de repente, de la noche a la mañana, sube el humo a la cabeza. Y se perdió el temor a Dios. Se esfumó todo lo que era, se evaporó todo lo que era doctrina. Todo lo que era temor, respeto al pastor, respeto a los ancianos, respeto a los diáconos, todo eso se evaporó. Y ¡pah! Me voy. Y forman una iglesia. De acuerdo con la normativa bíblica, las iglesias deben crecer producto de un trabajo de otra iglesia. Esas iglesias que están bajo el amparo de otras iglesias cuentan con la bendición de Dios. Lo hemos visto en San Carlos. Y en otras tantas partes. Ahora el problema es cuando surgen esas iglesias producto de divisiones internas, pecaminosas. ¿Cómo podrán crecer? ¿Cómo podrán contar con la ayuda de Dios? Puede ser que hasta haya números, dineros, puede que haya incluso prosperidad. En las fotos parece que son muy sonrientes. Pero la pregunta es, ¿y Dios está ahí? ¿Y Dios está con su bendición? ¿Y Dios aprueba? Es imposible, es imposible. Por eso el maestro, sabiendo todo esto, dice, yo ruego por ellos que los guardes del maligno para que sean uno. Porque, hermanos, una cosa también es cierta. Nosotros que somos cristianos, nosotros somos débiles. Y nosotros cometemos fallas. Pero nosotros también andamos con un freno de mano. Siempre un freno de mano. Para tener paciencia con nuestros hermanos. Y no meterle el camión por encima. Y no echarle el camión por encima. Porque todos nosotros tenemos fallas. Entonces nosotros siempre buscamos la unidad de la iglesia. Siempre buscamos la unidad de la iglesia. Y es por eso que nos sometemos a Dios en oración, para que el Señor nos controle y nos dirija. La división de una iglesia solo es justa, solo es bendecida cuando está en juego la verdad. Pero una división por motivos carnales, egoístas, es una ofensa a los cielos. Por eso Judas aquí es llamado el hijo de perdición, que no hacía parte, a pesar que estaba entre los demás discípulos. Luego nosotros tenemos el segundo pedido de Jesús. Primero, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Jesús ora por la unidad de la iglesia. Luego va a decir más adelante y qué es lo que vemos en el capítulo 15, para que el mundo vea cómo se aman, para que el mundo vea. O sea, es posible que una iglesia sea unida. Es posible vivir en unidad. Y solamente cuando el pecado se apodera de algunos y se enseñorea de algunos, es que vienen estos problemas. En segundo lugar, Jesús ora, y lo vemos en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo. El versículo 12, por cosa de tiempo, lo iremos a exponer el próximo domingo, el factor Judas. No lo vamos a considerar hoy, por un tema solamente de tiempo. El próximo domingo lo veremos. Pero aquí en el versículo 15 dice, está el segundo ruego, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. La verdad, la palabra correcta sería, en este caso, no son del mundo, que nosotros no somos del mundo. ¿Y de dónde somos? Yo no soy de este mundo. Le dijo un creyente a otro, dice la historia, y este otro salió corriendo. Pensaba que era un fantasma. No soy de este mundo. O sea, no somos de este mundo pecaminoso, del sistema corrupto que se opone a Dios. De acuerdo con el griego, la traducción correcta sería guárdalos del maligno. No que los guardes del mal, guárdalos del maligno. Porque en griego aparece la palabra ponerou, que la palabra ponerou es maligno y no mal. O sea, Jesús está orando también, en segundo lugar, para que el Señor nos libre del maligno. Este espíritu maligno llamado Satanás. Que Él nos libre de la influencia, del poder del maligno. ¿Pero es posible que un creyente quede bajo la influencia del diablo? Lo que sí sabemos es que un creyente no puede estar poseído por el diablo o por espíritus malignos. Si usted ve a alguien que está poseído por el maligno, por demonios, aunque haya estado en la iglesia, ese no es cristiano. Porque un cristiano no puede ser poseído por el maligno. Pero el cristiano sí puede ser engañado, tentado, inducido al pecado por el maligno. Y esto lo vamos a ver. Mire, Jesús dice así, no ruego que los saques del mundo. ¿Entendió, no? Dice nuevamente, usa este adverbio de negación, no. Ruego, primero dice, no ruego por el mundo. Ahora, cuando se refiere el segundo pedido, dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, hay algunos que han entendido de que los cristianos deben salir del mundo. Deben salir del mundo, porque el mundo está en pecado. Y si el creyente tiene contacto con el mundo, se va a contaminar. Como si nosotros somos santitos y nacemos sin pecado, y al tener contacto con la sociedad, nos vamos a volver pecadores. El pecado ya nace en nosotros. ¿Usted ha escuchado la palabra monje? Que no es necesariamente, me refiero al apellido de una hermana nuestra aquí. ¿Ha escuchado la palabra monje o no? ¿Y ha escuchado la palabra monja? Ya, la palabra monje o la palabra monja significa solitario. Por eso se les llama monjas o monjes, porque viven en la soledad. Y la palabra anacoreta, ¿ha escuchado o no? Anacoreta. Anacoreta es una persona que vive retirada de la sociedad, o que también se podría conocer como ermitaño, un fugitivo. La Biblia no apoya el estilo de vida de un monje o una monja, ni de un ermitaño. Hay que salir de la sociedad. ¿Por qué no nos vamos a vivir a las montañas? ¿Por qué nosotros no compramos ahí a precio barato unas par de hectáreas, pero en las quebradas de las quebradas, en las montañas, y echamos todos los árboles abajo y hacemos una comunidad evangélica, bautista, reformada? Allí construimos con esos propios árboles nuestras propias casas. Allí las hermanas les enseñan a sus hijos a leer y a escribir, y los hombres se dedicarían a la agricultura. Y todos los días tendríamos cultos. ¡Wow! ¡Qué bacán, qué fantástico! No tendríamos peleas, no escucharíamos reggaetón, no escucharíamos cumbias. Nuestros hijos no sabrían lo que es el pisco,
lo que es el whisky, porque allí viviríamos en un pedazo del cielo, aquí en la tierra. Usted se puede reír, ¿verdad?, de esto, pero esto sí ha pasado en la historia de la iglesia. De ahí que surgen los monjes y las monjas, principalmente con la fuerte influencia nefasta de Constantino, que prácticamente que cristianizó al mundo, pero sin Cristo. Y varios padres reaccionaron ante el lujo de la iglesia, varios padres de la iglesia. Se cree que Pablo, que no es el apóstol Pablo, un tal llamado Pablo y Antonio fueron los primeros monjes, los primeros que tuvieron la brillante idea de retirarse de la sociedad para irse a vivir a las montañas. Es una manera de vivir, según ellos, para Dios, alejado de la sociedad, en monasterios, lo que quedó conocido como el maniqueísmo, que es esta idea de vivir en monasterios, vivir separado. Y usted va a ver que en el sur de Egipto principalmente, que la cosa era irse al desierto. Se iban al desierto y construían tremendos edificios para vivir allí aislados de todo. Pero Jesús aquí está diciendo, está orando, diciendo, no ruego que los saques del mundo. Hay algunos, de repente nosotros hemos sido orientados, o sea, hemos recibido así como una cierta, o tenemos una simpatía con la oración del rey David. ¿Quién me diera? Ojalá tuviera alas. Si yo tuviera alas, volaría al desierto y sería como una paloma. Y allí viviría tranquilo, salir de esta familia, de tantos problemas, de tantos dolores cabeza que yo tengo. Si tuviese alas. Pero este evangelio corta las alas para vivir como un monje o una monja. No ruego que los quites del mundo. Porque si tuviéramos que vivir en las montañas, ¿cómo seríamos la sal del mundo? ¿Cómo seríamos la luz de este mundo? ¿De qué manera? Y si todos nuestros hijos, por ejemplo, no estoy haciendo una crítica específica sobre esto, solo más o menos la idea. Si todos nuestros hijos no van a la escuela pública y todos practican homeschooling, ¿en qué momento el niño va a poder ser sal y luz? ¿En qué momento ese niño, la profesora va a poder decir, ese niño es especial, ese niño tiene un comportamiento magnífico? Voy a saber qué pasa ahí. Y va a llamar a los padres y va a preguntar, ¿qué hay con ustedes? ¿Por qué su hijo es un caballero? ¿Por qué su hija es una niña que no da problema en la escuela? Y es el momento para decir, es que nosotros hemos creído en Cristo. Y en nuestra casa hay principios. Y estos principios que los vivimos en la casa, los llevamos a la plaza. ¿Le gustó? Los principios de la casa se llevan a la plaza. Por eso, nosotros en la Biblia no encontramos un llamado a salir del mundo. Encontramos un llamado a permanecer en el mundo, pero sin la influencia del maligno. Guárdalos del maligno. La vida del creyente, en este caso, es como un barco, un bote, en una laguna. Cuando Jesús dice, están en el mundo, o sea, la vida del creyente aquí es retratada como un bote en una laguna. El bote está en la laguna, pero la laguna no está en el bote. Estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros. El pecado vive en mí, pero yo no vivo en pecado. Estamos, pero no somos. Por eso que somos raros.
¿O no? Somos súper raros. Somos súper diferentes. Oye, 25 años, virgen. ¿Qué es eso? No dices garabatos. No te ríes con los chistes de doble sentido. Te vistes de una forma decente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que pasa. Que yo soy cristiano. Yo conozco al Señor. Yo conozco a Dios. Estamos, pero no somos de este mundo. Aquí Jesús ruega que el Padre nos libre de la poderosa influencia, mientras estamos en este mundo, que vivamos libres de la poderosa influencia del diablo, que aquí se le llama maligno. ¿Pero es posible que un creyente quede bajo la influencia del maligno? Bueno, ya tenemos el pecado que habita en nosotros, el pecado original. Así que si el diablo no existiera, seríamos pecadores iguales. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, que ya juega contra. ¿Ah? Tenemos el mundo. Y usted se consagra, y llora, y va a votar, y las mujeres semidesnudas. Y prácticamente vamos a tener que andar con estos caballos, con esas protecciones para no mirar para los lados. Porque la sensualidad gobierna este mundo. El mundo juega contra nosotros. Usted se desarrolla en un ambiente donde el doble sentido anda a la orden del día. ¿Ah? Siempre el doble sentido. El celular, mira la foto, mira la mina, mira esto, mira este gallo. Es el mundo, el mundo. El mundo trabajando. Pero también tenemos otro enemigo, el maligno, el tentador, que ya tiene al mundo en sus manos. El diablo ya tiene al mundo en sus manos. Su blanco es destruir. ¿A quién? A los que tienen a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea blasfemado. Para que nosotros nos equivoquemos. Para que nosotros caigamos en tentación y así el nombre de Dios sea blasfemado. Y andan con la Biblia todos los días. Todos los días. Amén. No dicen buenos días, dicen amén. No dicen ok, dicen amén. Y todos los días con corbata. Y todos los días en los cultos. Y mira lo que hicieron ahora. Mira lo que hacen. Y el mundo blasfemando el nombre de Dios. Entonces el diablo tiene por objetivo atacar a los cristianos. Atacar al pastor. Porque si ataca al pastor y lo afecta, caen 20. Caen 50. Y mientras el pastor esté más arriba, van a caer miles. Van a caer miles. Jesús ora para que no nos saque Dios de este mundo. Vamos a estar en este mundo. Vamos a tener que comprar, vender, negociar en este mundo. Vamos a tener que educar a nuestros hijos en este mundo. Vamos a tener que mandar nuestros hijos a la universidad en este mundo. No podemos salir de este mundo. Pero Él ruega que el Señor nos libre del maligno. Entonces la pregunta retórica es, ¿y un creyente puede quedar bajo la influencia del maligno? Obvio que sí. Obvio que usted puede ser hasta usado por el diablo. ¿O no? Jesús un día le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Es necesario que Él muera, pero al tercer día resucitará, dijo Él. Entonces un capo, un inteligente de los 12,
lo llamó aparte, lo llamó para consejería. Pedro, este santo hombre de Dios, llamó a Jesús por un lado, le dijo, ven. Y tomándole aparte, dice el texto, comenzó a reconvenirle o a exhortarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! A un discípulo. O sea, Jesús le dio aquí, le dio un knockout, pero lo llamó de diablo, lo llamó de Satanás. Y el argumento, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no estaba diciendo de que el diablo se apoderó de Pedro, lo influenció, y él cedió. Y con su mentalidad humana carnal, empezó a exhortar al maestro. No, eso jamás va a pasar. Pobre de ti, Jesús. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y dónde vamos a quedar nosotros? No, no. Jesús lo miró, tú no entiendes nada. Pero tú no entiendes nada. Y quítate delante de mí, Satanás. Cuando nuestros pensamientos son mundanos, carnales, empezaremos a estar bajo la influencia del maligno. Quiero ganar plata. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero una casa grande. Yo quiero un auto. Pero el auto. Yo quiero viajar, conocer el mundo. Yo quiero ser visto como alguien próspero. El diablo está trabajando ahí. Porque nuestros pensamientos, en este caso, no se ajustan a Cristo. No se ajustan a Cristo. Se están ajustando al mundo. Queremos ser como el mundo. Tengo muchas ganas de hacer un tatuaje, pastor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El apóstol Pablo dice claramente, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ese tatuaje vale. Ese tatuaje no estigmatiza. Y ese tatuaje es eterno. Vamos a ver cuando usted llegue a los 80 años, cómo va a estar el tatuaje. Cuando los pensamientos mundanos se empiezan a filtrar y empiezan a dominar, ¿por qué me tengo que casar? ¿Por qué hay que casarse? ¿Y una vez y para siempre? No. Yo quiero ser feliz. Yo quiero vivir la vida. Yo estoy enamorado, enamorada. Pero voy a vivir la vida. Los placeres de este mundo. El maligno está trabajando. Incluso algunos, cuando empiezan, porque el maligno trabaja en un ramillete de direcciones. Algunos incluso dicen así, ¿sabe qué? He observado, he pensado en mis meditaciones que la Biblia tiene errores, que la Biblia es un libro viejo y vamos a aplicarlo de más de casi 4.000 años a los días de hoy. No, la Biblia hay que actualizarla, hay que cambiarla. La Biblia tiene fallas, la Biblia tiene errores. No, si se puede bailar, no, si se puede tomar, no, si se puede fumar. No, si se puede tener un segundo, un tercer, cuarto matrimonio. ¿Cuál es el problema? Desde que sea una de cada vez.
Entonces, cuando el maligno empieza a trabajar y empieza a atacar la autoridad de las Escrituras, se empiezan a relajar todas las exigencias de la santidad de Dios. Y las personas ya no son santas. No son santas. ¿O usted no ha visto matrimonios cristianos que si usted los ve en la celebración, no hay ninguna diferencia con los matrimonios del mundo? Bar libre. Y más encima, hermanos, cuesta caro. Bar libre. Ahí a las 3, 4 de la mañana andan todos la corbata no sé por qué lado. Y ustedes ya saben cómo es la cosa. Hasta el matrimonio de un cristiano es diferente. Porque en todo queremos glorificar a Dios. Y finalmente, cuando el maligno empieza a trabajar en las mentes y los corazones de algunos cristianos, de repente algunos empiezan a relativizar todo. Todo es relativo. Nada es axiomático. Incluso algunos llegan a enseñar que lo que antiguamente era pecado, ahora ya no es pecado, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Y algunos, incluso hoy, se llegan a burlar de la doctrina del arrepentimiento. Jesús ora para que Dios a nosotros nos libre del maligno. Que el diablo no tenga influencia en nuestros principios y valores. Que el diablo no tenga influencia sobre nosotros en materia de la estructura familiar. No, si la mujer tiene que mandar al hombre. No, si el hombre tiene que sentarse en la mesa y que venga el café, que venga el azúcar. Los dos sonidos es azúcar. La primera es agua. Las tres, servilleta. Que todo le sirva porque él es el rey de la casa. Todas esas cosas perjudiciales son la influencia del maligno. Nos dice la palabra, servíos unos a otros en todo. Aquí nadie manda. Aquí no hay patrones. Aquí no hay capataces. No es que yo soy pastor, no es que yo soy diácono, es que yo fundé la iglesia. No es que yo soy más viejo aquí que todos, yo mando. No, aquí somos todos somos siervos voluntarios de un líder que no cambia jamás. Jesús pidió en su segundo pedido, líbralos del maligno. Así que su matrimonio esté libre de la influencia del maligno. Su comportamiento como cristiano en la iglesia esté libre de la influencia del maligno. Su voto de ayer y de hoy, que esté libre de la influencia del maligno. Que el uso de esta cosita esté libre de la influencia del maligno, porque el diablo trabaja. Y no venga usted como padre a decir, no, es que mis hijos son inocentes, mis hijos son buenos, son buenas personas. Va a ser tarde cuando se dé cuenta que ya están metidos en problemas. Aplicaciones prácticas, muy prácticas. ¿Usted ora al Señor por los escogidos? Ruego, ¿no? Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los tuyos. Debemos orar por los que están y por los que han de llegar. Entiendan los hermanos que están llegando a la iglesia, a esta iglesia, que son respuestas. Ustedes son una respuesta a las oraciones de la iglesia. Segundo, ¿usted le ha gustado en algún momento tener alas para volar lejos de los problemas que afligen su alma? El Señor no nos dará alas, Él nos dará gracia y poder para enfrentar todo en el poder del Espíritu Santo. Tercero, usted ha notado que a veces el diablo está lanzando dardos
contra su alma? La duda, el temor, el desánimo, que son los dardos más usados por el diablo. Algunos hasta, especulando obviamente, ¿no? Dicen que el más pequeño, de tan gastado que está, es el dardo del desánimo, que el que más el diablo utiliza. La duda. La duda. La duda anda siempre de la mano con el temor, la preocupación, la ansiedad. ¿Conoce esas palabras o no? Ansiedad, duda, temor, inseguridad. Entonces, use la armadura de Dios para permanecer firme en los caminos del Señor. Siempre diga no a toda la influencia del diablo en su corazón. Dígale cara a cara al diablo: Satanás, escrito está. Jesús venció al diablo con la palabra. Escrito está. Escrito está. Y nosotros tenemos escrito está y la Biblia entera. Así que volvamos a la palabra, permanezcamos en la palabra y así venceremos al maligno. Amén.